Durante décadas, los círculos de las cosechas han sido un misterio que divide al mundo en si es un fraude o hay algo más. Mucha información ha sido ocultada o manipulada deliberadamente. Se dice que hasta la CIA ha estado involucrada. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, se están haciendo cada vez más descubrimientos sobre estos enigmáticos patrones. Los círculos de las cosechas tienen origen en Australia, en 1966, cuando una mañana George Pedley, un granjero que conducía su tractor, escuchó un zumbido. Poco después, aseguró haber visto un platillo volante levantarse de un pantano cercano y volar lejos. Cuando George fue a investigar, encontró un gran círculo de cañas de cereal aplastadas y arremolinadas en el sentido de las agujas del reloj. Pronto se empezaron a encontrar por la zona más círculos iguales. Con el tiempo, las figuras aparecieron por todo el mundo, principalmente en Inglaterra, y se volvieron más complejas y enormes. Utilizando conceptos matemáticos avanzados como la proporción áurea, fractales o la secuencia Fibonacci, con simetrías tan perfectas que parecen imposibles. Estas formaciones demuestran una precisión geométrica perfecta hasta el centímetro en tramos de cientos de metros. La complejidad es tal que resulta imposible pensar que están hechos por humanos. En 1991, dos jubilados, Doug Bauer, de entonces 67 años, y su amigo Dave Chorley, de 62, afirmaron ser los responsables de los círculos desde la década de los 70, para hacer una broma, usando tablones de madera con cuerdas atadas a cada extremo, presionando los tablones con los pies. Pero su historia tiene muchas lagunas. Cuando demostraron su técnica de hacer círculos, los resultados fueron un desastre. La mayoría de las formaciones de cultivos eran precisos, incluso mucho tiempo antes, mientras que las formaciones de Doug y Dave estaban desalineadas. Cuanto más complicado era el diseño, peor era el resultado. Durante una demostración para un equipo de noticias, intentaron reproducir uno de sus círculos, y lo hicieron el doble de grande de lo que debería haber sido, y finalmente desistieron. No pudieron ni acercarse en precisión a los originales cuando intentaron replicarlos. Tampoco se pusieron nunca de acuerdo con la fecha en la que comenzaron. Primero dijeron que fue en 1976, después en 1975 y después en 1978, entre otras muchas incongruencias. Pero además, en esas fechas ya se habían registrado círculos de las cosechas en al menos 23 países diferentes. Doug y Dave hicieron algunos círculos, pero no todos son hechos por bromistas. La gran mayoría de los círculos son auténticos. Se pueden distinguir de los falsos no solo por la complejidad de los diseños, sino también por las evidencias físicas que quedan en los tallos, que no están rotos, sino doblados en diferentes alturas y en algunos casos trenzados, y la planta sigue creciendo y levantándose días después. En los círculos falsos las plantas están desordenadas, aplastadas y rotas. En los auténticos los nudos de los tallos muestran indicios de expansión por altas temperaturas. El biofísico William Levengood, en la década de los 90, realizó un estudio analizando las plantas de los círculos de las cosechas, y encontró que los auténticos habían sido calentados con ráfagas de microondas desde dentro de la planta. Esto hace que el agua del interior se evapore rápidamente, obligando al tallo de la planta a doblarse hacia un lado. Es por eso que muchos testigos aseguran haber visto una niebla inmediatamente después de haberse creado estas formaciones. Es vapor procedente del calentamiento interno del agua de las plantas. A veces ese calentamiento hace explotar los nudos de los tallos como una palomita de maíz. Por eso en ocasiones se encuentran esos nudos reventados desde dentro de la planta. También se encontró radiación que emana de los tallos en los círculos auténticos. Algunas formaciones están cubiertas de una capa de microscópicas esferas de hierro magnetizado incrustado en la tierra, también llamado esmalte magnético, y además todos los insectos del campo aparecen muertos en el lugar donde se encontraban cuando se formó el círculo. Nada de esto pasa con los falsos. Pero aún más increíble es que en algunos casos pueden observarse círculos de las cosechas fantasma. Aun cuando no queda rastro de plantas en el suelo, y la tierra ha sido arada, sigue siendo visible la formación durante meses o años después. Nadie sabe por qué. Estas formaciones son creadas de noche y a veces en menos de una hora. Cuesta imaginarse a bromistas siendo capaces de creaciones tan perfectas y enormes con linternas y tablas en tan poco tiempo. Pero si no son creados por humanos, ¿qué tipo de inteligencia los crea, y cómo? Algunos testigos hablan de luces del tamaño de la luna moviéndose entre árboles, esferas que siguen a personas,
objetos silenciosos que se dividen en dos, luces que parecen dibujar los patrones. Estos testimonios coinciden con grabaciones antiguas, como la famosa cinta VHS de 1996, donde se ven esferas formando un círculo de las cosechas en segundos. Fue filmado por un testigo que acampaba en una colina, en Wiltshire, en un lugar llamado Oliver's Castle. Oh my God. El 27 de julio de 2010 una mujer grabó este otro vídeo en el que aparecen unas luces o esferas de noche. Oh, come here. Here's another one. Y por la mañana apareció una formación en el mismo lugar. Estos vídeos han sido desprestigiados y tachados de falsos como casi todo lo relacionado con los círculos de las cosechas, incluidas las investigaciones, pero de esto hablaremos más tarde. En 1974 se envió un mensaje a la constelación Hércules desde el radiotelescopio Arecibo. Dicho mensaje tenía 1679 códigos binarios que podían descifrarse en una imagen diseñada para transmitir información sobre el planeta Tierra y su civilización. En él se encontraba una representación de los números del 1 al 10, otros números correspondientes al hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo en la tabla periódica. Estos elementos son los esenciales para la vida tal y como la conocemos. Información sobre el ADN humano, incluida una representación de la doble hélice del ADN. La representación de un ser humano, junto a la altura media, 174 centímetros, y la cantidad de humanos en el planeta. El sistema solar con todos los planetas, y el radiotelescopio Arecibo como instrumento para enviar el mensaje. La estrella más cercana que podría recibir el mensaje está a 25.000 años luz, por lo que hasta dentro de 50.000 años no podría esperarse una respuesta. Pero la mañana del 21 de agosto del 2001 aparecieron dos formaciones en un campo de trigo al lado del radiotelescopio Chilbolton en Inglaterra, una imagen pixelada de lo que parece el rostro de un extraterrestre, y lo que se reconoció como la respuesta al mensaje de Arecibo, utilizando exactamente el mismo patrón rectangular en código binario que el mensaje original, pero con distinta información. En este caso la forma de vida está basada en el silicio y no el carbono. También cambia la estructura del ADN. La figura humana fue reemplazada por un ser de cabeza grande similar a los conocidos como grises. El sistema solar también parece completamente diferente. Y la imagen del radiotelescopio Arecibo fue sustituida por este diseño. Aunque cuesta descifrarlo, un año antes apareció en el mismo sitio esta formación. Como se observa se parecen mucho. ¿Será algún tipo de aparato de comunicación? Un año después de la respuesta de Chilbolton apareció esta formación. Se distingue perfectamente un rostro que no es humano, y un disco que contiene un mensaje en código binario al igual que el mensaje de Arecibo. Fue traducido a letras usando la codificación ASCII. Cuidado con los portadores de falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Creed, hay bien ahí fuera. Nos oponemos al engaño. Conducto cerrándose. A pesar de las evidencias, las investigaciones científicas y la complejidad de los círculos que hacían pensar en algo más que simples bromistas, los círculos de las cosechas fueron perdiendo interés y credibilidad con el tiempo, debido a que la gente empezó a asociar el fenómeno con un fraude. En esto la CIA jugó un papel importante. Se descubrió que los servicios de inteligencia estaban supuestamente detrás de una campaña de desinformación e intoxicación destinada a hundir a investigadores que luchaban por arrojar luz sobre el misterio. En 1990 se llevó a cabo una operación militar llamada Blackbird, durante 3 semanas, liderada por el investigador Colin Andrews, con el objetivo de captar en cámara la formación de un círculo de las cosechas. Al segundo día apareció uno, pero fue decepcionante, el círculo era claramente falso. ¿Cómo es posible que un simple bromista burlara la seguridad, entrara a una zona acordonada, vigilada por militares y grabada en cámara 24 horas al día? Colin Andrews se sintió engañado y cree que fue una trampa para desacreditar el fenómeno. Mientras tanto llevaban a cabo otra operación militar a varios kilómetros de distancia investigando un círculo auténtico.
Andrews también contó que la CIA intentó reclutarlo para difundir desinformación. Esto coincide con documentos desclasificados que muestran interés militar en patrones geométricos no humanos, fenómenos aéreos no identificados y manipulación de opinión pública. Agencias como la CIA o el MI6 intentaron ridiculizar el fenómeno y pasaron a inundar los medios con teorías contradictorias para confundir al público, mientras que al mismo tiempo investigaban por su cuenta y mostraban interés en el tema en secreto. El periodista Nick Pope, miembro del Ministerio de Defensa británico, dijo que el ejército comenzó a investigar los círculos en 1985, e incluso helicópteros militares perseguían a las esferas por los campos. Los jubilados Doug y Dave poco tiempo después, formaron parte del plan para quitarle veracidad al fenómeno. La estrategia era: si no puedes ocultarlo, confúndelo. En 2025 un grupo de investigadores decidió utilizar la IA para analizar el fenómeno de los círculos de las cosechas, con inteligencia artificial entrenada en modelos cuánticos. El estudio en primer lugar confirmó, como ya se sabía, que hay diferencias entre auténticos y falsos. La IA ha podido detectar signos de manipulación humana, pisadas, marcas de herramientas o irregularidades en el suelo y las plantas, distinguiendo entre círculos creados por humanos y aquellos que tienen un origen desconocido. En segundo lugar, ha reconocido patrones que demuestran que los originales son diseños geométricos complejos y simétricos, que suelen utilizar geometría euclidiana avanzada y geometría sagrada. La IA ha encontrado proporciones exactas, como la proporción áurea, pi, y las escalas musicales diatónicas. Esto significa que sus creadores poseen un profundo conocimiento de geometría y cálculo. En tercer lugar, tras entrenar a la IA para distinguir patrones humanos conocidos y otros creados por computadora, la inteligencia artificial clasificó las formaciones auténticas de anomalías algorítmicas. No pudo clasificarlas de ninguna manera. Algo tienen capaz de desconcertar a IAs entrenadas para reconocimiento de patrones sofisticados. Y no pudo hacer coincidir estas formaciones con nada en su vasta base de datos. Los investigadores lo llaman la anomalía de la firma. Elementos específicos que aparecen en las formaciones, que crean una especie de motivo recurrente o huella digital, que la IA marca sistemáticamente como inexplicable. En cuarto lugar, mediante el cruce de bases de datos, la IA ha detectado que muchos círculos funcionan como mapas celestiales, representando objetos o eventos astronómicos, como alineaciones planetarias o eclipses, que se desconocían en el momento en que apareció el círculo. Otro descubrimiento son las conexiones encontradas entre círculos separados por años y continentes. Se detectó que algunos diseños parecen continuaciones de otros, como si fueran capítulos de un mensaje que se desarrolla con el tiempo. Y algunas estructuras parecen tener sentido solo si se interpretan como modelos 3D, proyectados en 2D, como si se tratara de los planos de algún mecanismo. Hay simbolismos que parecen formar un lenguaje visual. Esto sugiere cada vez más que estos patrones contienen información codificada. Podríamos estar hablando de intentos de comunicación que se han estado produciendo durante décadas, esperando a que nuestra tecnología avance lo suficiente como para reconocerlos y decodificarlos. También se descubrió que la visualización de las imágenes de círculos auténticos desencadena patrones de ondas cerebrales únicos que no se producen al observar engaños. Estas formaciones activan los centros espirituales visuales del cerebro. Los patrones de activación neuronal se asemejan a los que se observan al contemplar patrones geométricos sagrados o durante estados meditativos, lo que sugiere que estas formaciones pueden estar sintonizadas de manera única a la percepción humana, podrían estar diseñados para comunicarse con nuestro subconsciente. La IA no ha resuelto el misterio por completo todavía, pero en todos los casos la conclusión es la misma. No parecen hechos por humanos. Quizá, algunos círculos son fraudes, otros arte humano, y otros, algo más, mensajes o tecnología de otro mundo. ¿Estamos preparados para conocer la respuesta?